el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para garantizar presupuestos incrementales en salud y educación. El ponente, es decir, el legislador que va a presentar el contenido de este informe, es el legislador, el asambleísta Pavel Muñoz. Presidente, buenas tardes al Pleno de la Asamblea Nacional, a usted, señor presidente, pero sobre todo al país entero. Este segundo debate es fundamental de una reforma de ley que contiene 5 artículos y que, lo dije la vez anterior, es corta pero absolutamente contundente. Aprobada una vez esta reforma, se podrá contar con presupuestos incrementales tanto en salud como educación, tal cual lo reza y tal cual ordena la Constitución de Montecristi. Por lo tanto, presidente, para poder continuar con esta argumentación, pido su autorización para que se proyecte una presentación, pues los datos que mostraré marcan la contundencia de la reforma que esta Asamblea Nacional podría aprobar esta tarde. Señor secretario, proceda. Procedemos, presidente. Mil disculpas. Recuerdo, mientras tenemos la presentación en nuestra pantalla, y pido que se pase a la primera, por favor, que recordar los artículos constitucionales y el espíritu de Montecristi. El espíritu es que las únicas preasignaciones que podrían existir en la Constitución ecuatoriana, de las 5 que se han planteado, 2 pertenecen a la salud y a la educación. Lo que plantea el texto constitucional es que después de algún tiempo, que ya debió haberse cumplido, el Estado ecuatoriano otorgue el 6% de porcentaje del Producto Interno Bruto a la educación del país y el 4% del mismo Producto Interno Bruto a la salud del país. Mientras esta meta se cumple, la Constitución establece una transitoria y en esa transitoria se dice que de manera incremental, año a año, deberá entregarse 0,5% del Producto Interno Bruto a las 2 carteras de Estado o a los 2 sectores públicos, la salud y la educación. Ustedes tienen en este momento, asambleístas, lo que ha sido el comportamiento del presupuesto de la salud desde el año 2016 hasta la fecha. Y no me voy a detener en cada uno de esos datos, pero lo que podemos ver en la tendencia es que la salud de los ecuatorianos ha tenido menos recursos, sobre todo desde el año 2018 hasta la presente fecha. Doy solamente los datos de inicio y los datos de finalización. En el año 2016, el Estado ecuatoriano entregaba al sector de salud 3.925 millones de dólares. En este año, la proforma presupuestaria, que dicho sea de paso, no fue aprobada por esta Asamblea Nacional y se la quiso meter, ¿no es cierto?, de agache por un pronunciamiento del Procurador General del Estado, ha entregado 3.400 millones de dólares a la salud de los ecuatorianos. Esto es cerca de 500 millones de dólares menos de lo que la salud recibía en el año 2016. ¿Suena inconcebible? Es inconcebible. ¿Por qué se dio? Por una argucia técnica que está utilizando el Ministerio de Economía y Finanzas el momento que calcula el incremento de ambos sectores públicos. Pasemos al siguiente dato, que es aún más preocupante, que es lo que ha recibido el sector de la educación. La siguiente lámina, por favor. En el sector de la educación, el Estado ecuatoriano entregaba en el año 2016 4.291 millones de dólares. En este presupuesto del 2022 está entregando 3.419 millones de dólares. Fíjense la diferencia de la primera barra del lado izquierdo, que es del año 2016, y de la última barra del año 2022. Y se dan ustedes cuenta del terrible golpe presupuestario que se ha estado dando a la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Cerca de 900 millones de dólares menos recibe hoy la educación de lo que recibía en el año 2016. No se sorprendan ustedes entonces por qué noticias de los últimos días son absolutamente dolorosas para el Estado ecuatoriano y para el país entero. Cerca de 6.000 niños y niñas del ciclo Sierra no pudieron iniciar sus estudios y se han quedado fuera. Prácticamente una generación desperdiciada vamos a tener en materia educativa. Y hace poco, en un medio de comunicación, que no necesariamente se podría catalogar como crítica del gobierno, destaca el hecho de que al menos 30 niños habrían fallecido por un descuido en su tratamiento oncológico porque no han tenido los recursos necesarios para ser atendidos. Ahí están las consecuencias de una austeridad que, lo dije antes, lo repito ahora, le cuesta vidas al Estado ecuatoriano. ¿Qué reforma aprobaríamos el día de hoy, asambleístas? Y les pido de favor que puedan seguir la siguiente lámina con una explicación de lo que pasa en este momento.
Me voy simplemente a valer, si ustedes quieren, de datos figurativos. Pero esto es, en la parte de arriba ustedes pueden ver lo que pasa hoy sin esta ley. Imaginémonos que en el 2022 a la educación y a la salud se le entrega en el inicio de año $100. Pero al mes de octubre solamente han ejecutado, y este gobierno se está preciando de bajas de ejecuciones presupuestarias, solamente $70. El PIB del año 2022 vamos a suponer que es de $1.000. Por lo tanto, el 0,5% incremental serían $5 adicionales. Lo que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas entonces es que ese porcentaje del PIB le suma a los $70. Por lo tanto, el presupuesto de la salud o la educación en el año 2023, ¿cuánto va a ser? $75. A pesar de que ya este año le dimos inicialmente 100. No sé si es claro lo que estoy planteando. La argucia técnica supone que no le dan sobre lo presupuestado, sino que le están entregando recursos sobre lo que alcanza a ejecutar. Además, ministros que muchas veces son mediocres en la ejecución presupuestaria, le dan lo que alcanza a ejecutar más o menos hasta el mes de octubre. Si aprobamos esta ley, pasaría lo que se explica en las gráficas de abajo. Voy al mismo ejemplo. Si estuviéramos en este momento, 2023, con la ley aprobada, y en el mismo caso a la salud y a la educación se les hubieran entregado $100 y solamente hubieran ejecutado 70 al mes de octubre, lo que haría entonces esta reforma, ya les dije, el 0,5% sería 5, pero le sumaríamos a los 100 entregados inicialmente. Por lo tanto, en el año 2022 le habría entregado a la salud, a la educación 100, pero en el año 2023 le estaré entregando 105. Por lo tanto, se cumple el precepto constitucional de que estos presupuestos sean incrementales. Alguien me dirá, ¿qué pasa? Creo que en este gobierno seguramente no, pero ¿qué pasa si tenemos un buen ministro, una buena ministra de ambas carteras de Estado y resulta que al mes de octubre la ejecución presupuestaria es más alta que lo que le entregaron al inicio del año? La normativa dice que, si es que esto fuera así, y vuelvo a poner un ejemplo, le entregué 100 al inicio del año, pero a octubre ha ejecutado 105, calculo los 5 adicionales sobre el dato mayor. En este caso, ya no el presupuestado, sino el ejecutado. Espero que con esta gráfica quede absolutamente clara la contundencia de esta reforma, que en sencillo dice que en el año siguiente se calculará el incremento presupuestario con el dato mayor del año precedente, sea este el planificado o sea este el ejecutado. Entonces, asambleístas, les digo que esta reforma es absolutamente necesaria. La siguiente lámina, para que ustedes puedan ver lo que ha venido sucediendo con los presupuestos en este gráfico de tendencia y lo que podría pasar si aprobamos esta reforma. Esto es terrible y les pido por favor al Pleno de la Asamblea Nacional poner atención con lo que ha pasado con la salud del Ecuador en los últimos años. Cuando se aprobó la Constitución se dijo que se llegara al 4% y mientras se llega al 4% incrementalmente se le dé el 5% para que se acerque a la meta, pues no para que se aleje a la meta. Veamos con datos reales qué pasó con la salud en estos años. En el 2019 el porcentaje que se le entregó a la salud respecto al PIB fue de 3,51. En el 2020 fue de 3,52 y en la actualidad es de 3,10. Es decir, si en el año 2017 ya estábamos en el 4, hemos vuelto al 3% de recursos del PIB para ser entregados a la salud de los ecuatorianos. Inconcebible. Digamos, en términos de derechos, una flagrante violación de los derechos previstos en la Constitución. Fíjense, en cambio, que si aprobamos esta ley, lo que pasaría es que siempre se mantendría la línea de arriba. Alguien preocupado por la austeridad diría, pero ¿qué pasa si la economía cae? Se ajusta automáticamente respecto al PIB, porque lo que está diciendo no está marcando si ustedes quieren, cifra exacta. Está diciendo el 4% del PIB existente en ese momento. Si el Producto Interno Bruto es más alto, subirá ese 4% y si el Producto Interno Bruto cae, bajará ese 4%. Fíjense en este caso, y voy a terminar prácticamente con esto, presidente, en el caso de la educación, la siguiente lámina, por favor. Fíjense en la diferencia brutal. Lo que tuvimos en el año 2017 es que a la educación se le entregaba 3,93% de porcentaje del Producto Interno Bruto. Y a la actualidad se le entrega 3,12%. Es decir, que lejos de habernos acercado en estos años a la meta constitucional, nos hemos alejado de la meta constitucional. Si aprobaríamos esta reforma, sucedería lo que pasa en la línea azul.
es decir, que incrementalmente nos iríamos acercando hasta llegar al 6% de porcentaje del PIB y en los años futuros se ajustaría sobre el crecimiento de la economía. Para cerrar, presidente, este tema ya fue debatido en primer debate. La siguiente lámina, por favor. ¿Y qué hemos acogido? En realidad pocas cosas, pero sustanciales. Por ejemplo, el asambleísta Abad y la asambleísta Geraldine Weber planteaban que si el ministro de Economía y Finanzas o la ministra no cumple lo que estamos aprobando ahora, será susceptible de juicio político y está incorporado eso. Ha planteado, por ejemplo, la asambleísta Natalie Viteri que, recuerden ustedes, cuando se aprueba un presupuesto, el gobierno puede moverle 5% arriba, 5% abajo. Si llega a mover abajo ese presupuesto, estamos diciéndole que en ningún caso toque la disposición presupuestaria para enfermedades raras y catastróficas. Esto nos parece adecuado y también hemos incorporado esa observación de la asambleísta Viteri. La asambleísta Mireya Pazmiño ha planteado una cosa similar, pero para salud y educación. Si en el presupuesto siguiente el gobierno desea subir 5%, pero no bajar el 5%, no se podrá topar la seguridad social que en este momento está previsto en el marco legal, educación superior que estamos incorporando y el presupuesto para enfermedades raras y catastróficas. También estamos planteando que en el seguimiento presupuestario no sea de manera semestral, sino de manera trimestral, que el gobierno informe a esta Asamblea Nacional el cumplimiento del presupuesto. Por lo tanto, presidente, abro un paréntesis en mi intervención y también quiero anunciar el día de hoy mi retiro de la Asamblea Nacional. Es para mí motivo de, satisfacción asumir una nueva responsabilidad política, pero también es para mí responsabilidad decirles lo que he podido detectar en estos 6 años, casi 6 años de ejercicio legislativo en representación de la provincia de Pichincha. Alguien podría decir si voy a extrañar a la Asamblea Nacional, y sí, la voy a extrañar. ¿Cuándo? Cuando los debates han sido de altura, cuando hemos tenido una discusión sobre leyes que le son útiles al país y cuando esta Asamblea se ha puesto a la altura de las necesidades del pueblo ecuatoriano. ¿Voy a extrañar a la Asamblea Nacional? No. Cuando estamos plagados de debates intrascendentes, cuando tenemos disputas políticas que a la ciudadanía no le sirven de nada o cuando tenemos intervenciones mediocres que también le hacen flaco favor a la Asamblea Nacional. La ventaja es que está en manos de ustedes, asambleístas, aumentar los debates de altura y disminuir esas disputas intrascendentes para el pueblo ecuatoriano. Hoy la gente tiene miedo porque le pueden matar por robarle un celular. Hoy la gente tiene hambre porque no para la olla, sino trabaja el día anterior. Hoy la gente tiene angustia porque va a ser atendida en el sistema de salud y le mandan nuevamente a su casa porque no tienen ni siquiera paracetamol. Esta Asamblea Nacional debería entender, por lo tanto, que su objeto de representación no es el gobierno de turno, sino el pueblo ecuatoriano. Y me voy entonces anhelando que efectivamente ese sea el compromiso de esta Asamblea Nacional. Desde mi punto de vista personal, el problema no es de la cantidad de asambleístas, sino de la calidad de representación que hacemos. Si tomamos el problema, por las ramas, no atacaremos el problema de fondo y es responsabilidad entonces de esta Asamblea Nacional no iniciar su trabajo con la misma poca credibilidad que terminó la anterior, sino disponernos todos de un acuerdo de 5 o 6 puntos legislativos para sacar al país adelante. A quien más voy a extrañar, evidentemente, es a mi bancada legislativa. Tengo orgullo de ser de la Revolución Ciudadana, de haber estado siempre presente representando al pueblo ecuatoriano, al pichinchano en mi caso particular, y evidentemente con este sinsabor de lo que no extrañaré de la Asamblea, pero de lo que sí extrañaré, me despido de ustedes. Siempre tendrán en mí un compañero político, un colega, e incluso a veces un adversario político, pero jamás un enemigo. Lo he dicho en este pleno y no voy a desdecir lo que he señalado aquí representando al pueblo de Pichincha. Para cerrar entonces mi intervención, presidente, mociono que se tome votación después del debate, si así usted lo considera, de la aprobación de esta reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que tanto bien le va a hacer a la salud y a la educación del país. Muchas gracias.